WhatsApp se prepara para su cambio más grande en años al traer una versión de pago a su servicio. En este video te estaré contando de qué trata WhatsApp Plus, además de otras funciones más que estarán llegando a esta aplicación tan popular en el mundo. Así que comencemos. Desde hace un tiempo hemos estado escuchando de versiones beta de que se han estado filtrando que hacen referencias a un modo premium, pero entonces esto ya se ha hecho realidad ya que una persona ha logrado tener acceso a esta versión beta. Como puedes ver aquí en esta captura de pantalla dice que WhatsApp Plus es una parte de estas suscripciones que estará mejorando la experiencia de mensajería, y entonces esta persona comparte otra captura en la que se ve en la parte de la configuración de WhatsApp el acceso a una sección llamada de suscripciones, y cuando entonces tocamos aquí es que tenemos acceso a poder ver las cosas que estará ofreciendo esta suscripción. Como puedes ver, parece que tendremos acceso a algunos stickers premium. Aquí puedes ver algunos que se han estado filtrando, como también cambiar el tema, es decir, el diseño y los colores de toda la aplicación. No solamente los chats como se veía ya o se puede hacer ahora mismo, también se va a poder cambiar el icono de la aplicación. Aquí también te estaré colocando unas capturas que fueron filtradas hace ya un tiempo. Poder entonces fijar más chats en la parte principal de la pantalla de inicio de tu cuenta de WhatsApp. Tener entonces como tonos de llamadas premium. Obviamente pues esto todavía no se ha filtrado, no te los puedo colocar aquí, pero en efecto eso es otra cosa que se podrá hacer. Y entonces mejorar la lista de chats, pero no sabemos qué exactamente significa eso. Pero en cuestión de las funciones, esto es lo que estaremos viendo, ¿verdad?, una vez llegue el WhatsApp Plus a todas las personas. Ahora bien, en cuestión de precio, aquí aparece una moneda que yo creo que es de Pakistán o India, pero el punto es que se traduce más o menos como a $2.90 en Europa cuando se pone en euros. Así que no me sorprendería que esta suscripción, una vez llegue a este lado del mundo, esté costando unos $3 en la moneda de Estados Unidos. Obviamente pues dependerá del país donde lo estés viendo para determinar cuánto costaría, por ejemplo, en México, en Colombia y más. En fin, este sistema de WhatsApp Plus todavía no ha llegado a todo el mundo, pero sin duda alguna es una forma de monetizar de parte de Meta con este servicio de mensajería WhatsApp, que sin duda alguna es bastante útil y bastante popular, que no tiene anuncios como otras alternativas de servicios de mensajería. Así que con esta suscripción pues buscan generar un poquito más de dinero. Una vez más, en mi opinión, esto busca emular cómo funcionan otros servicios, como es el caso de Telegram o Discord, que tienen entonces pues opciones de pago, pero te permiten utilizar el servicio completamente sin tener que pagar nada. Así que imagino que de la misma forma estará funcionando con WhatsApp. Aquellas personas que quieran un poco más de opciones, como las que te mostré anteriormente, pues entonces van a poder pagar, pero una vez más ya veremos qué estará pasando una vez llegue a nivel mundial. Otra de las funciones que se ha estado filtrando gracias a las versiones beta sería llevar lo que hemos visto de parte de las compañías como es el caso de Apple y Samsung con sus dispositivos, que te permite hacer resúmenes de notificaciones, pero entonces esto directamente en la aplicación de WhatsApp. Aquí puedes ver una captura de estas versiones beta que han estado apareciendo, en la que se ve un botoncito de Get Summary, que sería obviamente en español obtener un resumen, pero al parecer esto estará funcionando a nivel de todos los mensajes que tengas en tu aplicación de WhatsApp. Y entonces aquí a la derecha puedes ver que no hay ningún mensaje que se ha encontrado sin que sea leído. Obviamente todo está en estado beta, así que no está mostrándonos cómo es que funciona exactamente, pero la idea es que entonces vas a poder tener un resumen de todos los mensajes sin leer en tu cuenta de WhatsApp, no solamente de un mensaje específico. Al parecer, por lo menos yo no lo tengo en mi cuenta, hay una forma de tener un resumen por cuenta o por chat específicamente. Yo no tengo esa función, así que esto busca como que elevar lo que algunas personas pues ya tienen de poder tener resúmenes por chat, pero entonces llevarlo a nivel de todas las conversaciones que tienes en tu dispositivo. En mi caso creo que debería ser bastante importante que puedas filtrar algunas de estas conversaciones, las cuales quizás no quieres leer en ese momento, etcétera, para que puedas tener un resumen más útil para ti, considerando esos chats que realmente son importantes para ti. Pasemos ahora a la parte de los estados, y otra función que parece que viene por ahí sería un cambio en cómo es que se ven y cómo es que funciona la parte de los estados, que es algo bastante popular para muchas personas, y al parecer Meta lo estará llevando aquí en la parte superior principal de la pantalla. Y obviamente pues cuando tocas ese puntito de esa persona o esa cuenta, entonces estaría expandiendo para que puedas ver entonces tanto el espacio para tú crear tu propio estado, como también pues los otros estados de las otras cuentas o chats que estés siguiendo, para que puedas ver lo que esas personas han estado publicando. En mi opinión, yo no soy una persona que utiliza mucho esta función de los estados, así que en mi
caso me da igual, yo pudiera hasta pagarlo, realmente no lo utilizo, pero si eres una persona que constantemente utiliza este servicio, pues sin duda alguna WhatsApp pues quiere tratar de emular o imitar cómo es que funciona Instagram para que puedas tener esos estados ahí rápidamente debajo de tus mensajes, pero obviamente sería bueno que puedas apagarlo o puedas tener como que la alternativa de ponerlo en donde están ahora mismo para que tengas una interfaz principal del app un poquito más limpia, así que ya veremos qué estará pasando, pero por lo menos esto es algo que Meta está probando para poder mejorar o cambiar cómo es que funciona la parte de los estados. Hablemos ahora de la parte de diseño y por lo menos yo tengo el diseño de cristal líquido en toda la aplicación de WhatsApp, se ve muy bonita, pero WhatsApp parece que quiere seguir mejorando cómo se ve este diseño y parece que estaremos viendo un cambio en cómo es que funcionan las notas de voz. Ahora mismo realmente se ve un poquito como que fuera de lugar comparadas con el diseño de cristal líquido, pero parece que estaremos viendo un diseño que estará colocando como una pastilla o una pila en la parte superior cuando estés escuchando esa nota de voz fuera del chat donde se supone que pues, estés, ¿verdad? Que esté presente esa nota de voz, y estarás viendo una barra de progreso aquí en la mano izquierda, como también el botoncito para ir hacia atrás por si acaso no escuchaste esa parte, como también la parte de poder pausar o entonces cancelar la reproducción. Sería bueno, como es el caso de Telegram, que podemos tener un botoncito ahí para poder cambiar la velocidad en la que se reproduce esa nota de voz. Quizás es ese punto aquí de menú, una vez más no sabemos porque esto simplemente se está probando en las versiones beta de WhatsApp, yo no tengo acceso a ellas, pero me gustaría que eso también esté presente como lo vemos en Telegram. Una vez más, esto todavía no se sabe cuándo estará llegando o si estará llegando, porque WhatsApp pues, prueba muchas cosas que no terminan llegando, pero obviamente seguiremos pendientes para ver cuándo estará llegando este cambio de las notas de voz. Pasemos ahora a hablarte sobre algunas funciones que Meta ya ha anunciado que estarán llegando, pero por lo menos yo en mi cuenta de WhatsApp no tengo disponible. Y la primera de ellas sería un sistema para utilizar Meta AI para editar tus fotos antes de enviarlas a esa persona en tu cuenta de WhatsApp. Aquí puedes ver que vas a poder incluso hasta remover personas de las fotos directamente de la aplicación de WhatsApp utilizando Meta AI. Puedes remover, cambiar, inclusive hasta animar esa foto, y puedes ver abajo que hay una parte como de filtros en la cual aquí no se ve un poquito bien, pero te lo estaré mostrando aquí encima, y entonces en la parte de filtros pues vas a poder obviamente puedes editar esa foto aplicando diferentes filtros, así que es una cosa que yo no tengo en mi cuenta de WhatsApp, pero sin duda alguna se ve bastante interesante para que directamente en la aplicación puedas hacer estas ediciones que seguramente tendrías que haber hecho anteriormente en tu aplicación de fotos o en Google Fotos, dependiendo del dispositivo que tengas. Otra función que Meta anunció que yo no tengo en mi cuenta es la parte de como un asistente de escritura, y esto una vez más lo hemos visto ya tanto en Apple con Apple Intelligence y en los dispositivos de Samsung con este asistente de escritura, pero aquí pues WhatsApp lo quiere integrar directamente en el dispositivo para que se procese todo ese texto en la cuenta de WhatsApp, no tengas que utilizar la nube ni nada por el estilo. Y como puedes ver, esta persona pues envió un mensaje un poquito como informal, y puedes ver que va a poder cambiarlo para que sea un poquito más chistoso, y puedes ver en la parte inferior que hay como diferentes tonos para que puedas pues obviamente cambiarlo a ese, en la parte de cambiar como dice las palabras para que se escuche un poco diferente, profesional, chistoso, de darle como apoyo, etcétera, y puedes ver entonces 3 alternativas de ese texto. Una vez más, suena bastante interesante, especialmente para texto bastante largo. Será bueno que te lo pueda corregir en la parte de errores gramaticales o de acentos o de puntos, etcétera, así que una vez más ya veremos qué estará pasando. No te lo puedo mostrar porque es una función que no tengo disponible en mi cuenta, pero sin duda alguna se ve bastante interesante. Una función que Meta anunció pero que sí tengo en mi cuenta y quizás tú no la tienes, es que en los grupos ahora vas a poder tener un enlace directamente para administrar el almacenamiento, para que puedas ir a todo lo que se ha enviado en ese grupo, fotos, videos, documentos y más, directamente en la parte de configuración. Esto por lo menos en mi cuenta no está disponible en los chats individuales, sería bueno que también estuviera ahí para que puedas ir rápidamente a esa parte, pero sin duda alguna es un alivio y una mejora en esta parte de poder limitar cuánto espacio se está utilizando en tu cuenta de WhatsApp. Y la otra función que fue anunciada que yo tengo en mi dispositivo sería la parte de poder tener múltiples cuentas en una misma aplicación de WhatsApp. Tocando aquí el botoncito de más, vas a poder entonces tener acceso a tu cuenta de WhatsApp, y entonces en la parte inferior vas a poder iniciar tu cuenta o añadir otro número de teléfono para que lo puedas tener directamente en la misma aplicación, así como se podía hacer anteriormente en Android, pues ahora ha llegado finalmente a iOS. Y la última función que ahí llegó, pero quizás no la tienes en tu cuenta, sería una mejorada aplicación de WhatsApp para el sistema de CarPlay. Aquí vas a poder ver que tienes acceso a todos tus chats para que puedas obviamente pues hablar
hablar directamente con ellos. También tienes acceso a un botoncito directamente a las llamadas. Puedes utilizar a Siri para obviamente pues hacer una llamada rápidamente. También tienes acceso a tus favoritos para que puedas ir rápidamente a ellos. Obviamente la interfaz puede ser que cambie un poco dependiendo del dispositivo de CarPlay que tengas en tu vehículo, pero puedes ver que tengo un botoncito directamente ahí para ir a la parte de un chat y obviamente pues dictarlo, no vas a poder escribirlo, y también tiene un botón de acceso a la parte de mensajes no leídos. Así que sin duda alguna pues WhatsApp sigue mejorando la experiencia de CarPlay para aquellas personas que utilicen mucho este servicio de mensajería. Bueno, y con esa última función te he contado todo lo que ha llegado recientemente a WhatsApp, como también todos los detalles de la suscripción que estaremos viendo quizás en un futuro cercano. Déjame saber qué piensas sobre esta idea de WhatsApp Plus. ¿Es algo que piensas pagar? ¿No te interesa? Déjame saberlo acá abajo en la sección de comentarios. Y si te gustó este video, dale like y suscríbete para que veas más videos de tecnología como este. Nos estaremos viendo en el próximo video. Hasta luego.